Bienvenidos a la entrevista en línea en este viernes 8 de febrero de 2013. Gracias a usted que nos acompaña en nuestro país y el mundo a través de la prensagráfica.com. Los temas para la reflexión de este viernes, al cierre de la semana, la controversia entre la principal gremial de empresarios del país, la ANEP, y el FMLN alrededor de todos los programas derivados de la Alianza Bolivariana de las Américas, ALBA, y otros temas que se prefieran alrededor de la elección presidencial del 2 de febrero de 2014. Está con nosotros en nuestros estudios Roberto Lorenzana, diputado del FMLN y también secretario de Comunicaciones del Partido de Izquierda. Roberto, bienvenido, un gusto. Mucho gusto, William, a la orden. Bueno, para comenzar, diputado, ayer, la sesión plenaria programada esta semana terminó hace un par de horas, ¿no? O sea, 2:30, 3 de la madrugada. Mañana, sí. Bastante intensa por lo visto. Hay un tema que se discutió, debo entender que se aprobó finalmente un paquete de reformas a la Ley de Acceso a la Información, que ha causado un poco de, cuando uno ve en redes sociales hay bastante preocupación por el tenor de estas reformas, y se interpreta más como un intento por restringir, por limitar las facultades de esta normativa de acceso a la información. ¿Qué pasó entonces hoy en la madrugada? Bueno, pasaron varias cosas, por supuesto. El día de ayer se vieron varios puntos importantes. Hubo un intento de aprobar la reorientación del crédito de los bonos, aquellos que fueron aprobados de 55 millones, para financiar básicamente tres cosas. Uno, el voto en el exterior. Dos, el subsidio al transporte. Y tres, el subsidio al gas. Que cuando se aprobaron los 800 millones, quedó claro, 400 millones eran para el pago de deudas anteriores de los gobiernos anteriores, y los otros 400 millones lo que la Asamblea decidiera. O sea, esto es una primera cosa. Definitivamente no hubo los votos. Arena dice que está a favor del voto en el exterior, pero no da el financiamiento. Dice que quiere que no suban las tarifas del transporte, pero no financia el subsidio a los transportistas, y mucho menos, por supuesto, el subsidio al gas. Entonces no fue posible, faltó un voto, son 56 y solo hubo 55 votos. También se vio efectivamente el tema de la Ley de Acceso a la Información. Posteriormente se vio la comisión especial para investigar el caso en el INE. En cuanto a la Ley de Acceso a la Información, básicamente es un conjunto de reformas que han venido sugiriendo algunas instituciones del Estado, particularmente la Fiscalía General de la República. O sea, al Fiscal General de la República se le está requiriendo información de casos que están en proceso de investigación. Esa es una cosa que la misma ley de la Fiscalía protege, los mantiene en reserva. Sin embargo, esto es contradictorio con la Ley de Acceso a la Información, en tanto que digamos, esta tiene un nivel de apertura mayor, pero es totalmente comprensible que ese tipo de cosas no deben de abrirse totalmente. Ahora, en este caso es una reforma muy específica para el caso de la Fiscalía. No se está... abarca varias cosas. Por ejemplo, una cosa es esa, o sea, él es una de las personas que ha demandado, que ha urgido, que no puede estar develando, se le está exigiendo información que él simplemente no puede abrir, ¿verdad? Porque son casos de investigaciones de carácter criminal o investigaciones en general. Pero también hay otros casos como que también está dentro de la Fiscalía, lo que tiene que ver con abrir la información sobre las escuchas telefónicas. Eso es otro tema que no se puede abrir, cómo son esos procesos. También hay un requerimiento específico de algunas instituciones, particularmente la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, que también tienen algunas informaciones que simplemente no deben de ser, por su carácter de inteligencia, no deben ser dadas a conocer. La misma Constitución de la República restringe o da la facultad al gobierno para que algunas informaciones puedan mantenerse en reserva. Dice incluso la Constitución que ni siquiera está obligada a darla a la Asamblea Legislativa así de manera abierta, puede darla de manera muy privada. Entonces, eso es para mencionar algunos casos de los que se restringe. También hay restricciones en cuanto a información sobre los movimientos del presidente de la República. Este es un tema de seguridad que en otros países está legislado, incluso han habido litigios importantes sobre el acceso a la información. Reconozco el caso, por ejemplo, de gente que requiere información sobre dónde se queda
en qué hotel se queda el presidente de la República, para decir algo. Son informaciones que, aunque sean hechos pasados, que hayan pasado, pero simplemente los criminales siguen las constantes, las rutinas de los funcionarios y puede hacerse un estudio. En ese sentido, pues, nosotros veíamos conveniente aprobar estas reformas y se hizo al final por mayoría, ¿no? Ahora, pero en el caso de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información, sí se está dando más discrecionalidad al presidente de la República, en lo que tiene que ver con el proceso de nombramiento, incluso cuando se deja demasiado amplio el tema de reservas, no se ha ampliado tanto para dejar, es decir, no se ha delimitado a estas instituciones de las que nos explica. Definitivamente sí, siempre hay una restricción, o sea, estamos hablando de una restricción definitivamente, pero nosotros lo vemos totalmente razonable porque estamos haciendo un experimento, o sea, el país ha avanzado en esto del acceso a la información, aprobamos una legislación que duró 10 años, la primera iniciativa la presentó el FMLN 10 años antes y hasta en este gobierno fue posible aprobarla. Cuando uno revisa la cantidad de solicitudes de información que hace la población a las diferentes instituciones, muchos son periodistas, lo cual es bueno porque posibilita que la población pueda conocer. Nosotros registramos alrededor del 90%, es diferente en cada institución, ¿no? Hay instituciones que dan una respuesta mucho mayor, del 100%, pero el porcentaje es altísimo de información a la que accede la población. Entonces creemos que el país está avanzando en un proceso democrático de fiscalización popular, de fiscalización de la opinión pública en cuanto al funcionamiento del aparato del Estado. Pero creemos que algunas restricciones de este tipo son convenientes hacerlas, ¿no? ¿Cómo ha observado entonces la respuesta o el cuestionamiento que ha habido en términos de que lo que se está haciendo es cortándole el espíritu de la ley de acceso a la información? No, yo creo que no, o sea, definitivamente no. O sea, la ley en general es la misma, ¿verdad? Se ha hecho esas restricciones que te mencionaba, porque a nosotros nos parece de que son atinentes, que son necesarias, porque no se trata de que incluso la información puede ser conocida con fines incluso de cometer delitos, ¿no? Entonces, o de conocer informaciones que simplemente deben de haber determinada reserva. Entonces, nosotros creemos que la ley va a seguir operando. Fíjate que incluso con lo que se refiere a todo el cuestionamiento que ha habido al instituto, todo este acceso a la información, al que te digo, alrededor del 90% de respuestas han habido a todas las solicitudes de información, se han hecho aún con los retrasos que han habido en los nombramientos en la conformación del instituto, ¿no? De los representantes. Entonces, aún así, la población ha accedido a la mayoría de la información que ha solicitado. Ya. Entonces, en el otro tema que abordaba al inicio de la entrevista, diputado Lorenzana, y que tiene que ver con los 85 millones de dólares que están solicitando en términos de reorientación, eso no fue posible. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con eso? ¿Se está alargando la discusión? ¿Los empresarios de buses al final se fueron de la sesión plenaria? ¿No habrá el dinero para subsidio? ¿No tiene alternativa el Ejecutivo? Bueno, hoy por hoy yo no conozco cuáles son las alternativas que puede tener el Ejecutivo, ¿verdad? Definitivamente el Ejecutivo está tratando de resolver un problema por esta vía. O sea, nosotros tenemos dinero, tenemos 400 millones de dólares que están allí en el gobierno, pero la ley establece, y la Constitución también, que la asignación de esos recursos se hace en la Asamblea Legislativa por mayoría calificada. Entonces, aunque tengamos el dinero y que fue un crédito y que ya se está pagando intereses por ello, Arena simplemente no está de acuerdo. Arena dice que está por el voto en el exterior, pero se opone a dar el financiamiento para el voto en el exterior. Y el tema de los transportistas, yo creo que Arena lo que quiere es que los transportistas suban el pasaje y que se venga una arremetida del pueblo salvadoreño en contra del gobierno, en contra del FMLN. O sea, ellos tienen una lógica estrictamente electoral y por eso no quieren votar. Fíjate cómo es la vida. Ellos hicieron esta semana, a principios de la semana, una conferencia de prensa en la que expresaron su voluntad por votar por esas cosas específicamente, por el subsidio al transporte y por el financiamiento al voto en el exterior. Pero el día de la plenaria, el día de ayer, simplemente no quisieron votar. O sea, de tal manera que simplemente están
engañando al pueblo salvadoreño. Hablan en positivo sobre el voto en el exterior, de que no deben de subir las tarifas, pero están boicoteando este financiamiento para que se genere una inestabilidad en el país. Ya, ¿cómo responde el FMLN cuando uno escucha, por ejemplo, a Milena Calderón de Escalón, no sé a qué hora fue eso anoche, en donde les dice hay que cumplir con los compromisos que se asumieron cuando se aprobaron esos 800 millones de dólares? Dice, bueno, el FMLN no está cumpliendo, tampoco el Ejecutivo. Fíjate, primero hay que decir que los 800 millones de dólares fueron aprobados básicamente para el pago del servicio de la deuda. O sea, Arena contrajo miles de millones de dólares de deuda y este año, en los gobiernos de Arena pasó eso, y este año había que pagar alrededor de 1.000 millones de dólares. Una parte se ha financiado con otros ingresos del Estado. Pero había una obligación inquitable, digamos, en la que había que pagar de esos 800, 400 millones de dólares. Eso se pagó, eso se ha cumplido. Pero lo otro era una posibilidad, lo que le llaman el input, en el sentido de que podrían los acreedores exigir el pago del resto de la deuda. No lo exigieron. Entonces quedó establecido en el acuerdo que esa reorientación la puede hacer la Asamblea Legislativa. Obligatoriamente siempre lo tiene que hacer la Asamblea Legislativa. O sea, nosotros sí estamos en el proceso de cumplimiento. Hay otros aspectos que no se han cumplido, pero no se pueden cumplir de un día para otro. El acuerdo ese es relativamente reciente. Hay una ley, por ejemplo, que ha quedado el Ejecutivo de presentar sobre estabilidad fiscal, que todavía no la tiene elaborada. Está elaborándolo con consultores internacionales y todavía no la tiene lista para presentarla a la Asamblea Legislativa. Eso no quiere decir que no hay voluntad de cumplir. O sea, efectivamente hay voluntad de cumplir, pero todo es un proceso, ¿no? Y esto también es parte del cumplimiento. También ellos no quieren cumplir el compromiso que tiene la Asamblea de asignar estos recursos. Perfecto, hacemos la primera pausa comercial. Cuando regresemos, ¿qué tan grave puede ser en este momento la situación financiera del gobierno, con la información que ustedes conocen desde la Asamblea Legislativa? Vamos a una pausa. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. El inicio de una estrategia financiera, desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Este viernes estamos cerrando la semana de la entrevista en línea con Roberto Lorenzana, diputado del FMLN y también secretario de Comunicaciones. Roberto, le consultaba entonces en el segmento pasado la situación financiera, en qué condiciones está, cuál es la información que tienen ustedes de la información financiera que está manejando el Ministerio de Hacienda o el gobierno en torno al tema de liquidez, que es la parte que se ha especulado mucho, que hay grandes problemas, serios problemas de liquidez. Mira, no queda ninguna duda de que el gobierno ha estado con una situación fiscal apretada, que es producto de un conjunto de factores. Por un lado, la deuda que hay en el país, que también en este gobierno ha venido creciendo, pero si hay en este momento 13.500 millones de dólares, para dar una cifra, de eso
podríamos decir que 11.000 millones de dólares más o menos fueron adquiridos en los gobiernos anteriores. Y ya este año, y cada uno de los años más bien, hay que estar pagando de los ingresos corrientes del Estado alrededor de 1.000 millones de dólares de deuda, de servicio de la deuda. Entonces, y tienes un ingreso anual de 3.500 millones de dólares, o sea, una tercera parte, cerca de una tercera parte de los ingresos del Estado, del presupuesto general del Estado, se va en pago de servicio de la deuda. Eso te pone una limitante grande. Por otro lado, si el crecimiento económico es limitado, sin duda la recaudación fiscal es limitada. Entonces, la forma principal de resolver los problemas de los ingresos es por la vía del crecimiento económico, que no ha sido posible tener en estos años un crecimiento económico acelerado. Desde que llegó este gobierno, en aquel marco de una gran crisis internacional, el crecimiento económico ha sido limitado, conservador. Entonces, eso hace que no se pueda crecer de manera acelerada en la recaudación. Hay que decir también que se han hecho reformas fiscales importantes que han posibilitado el incremento de la recaudación. Son alrededor de 1.000 millones de dólares adicionales en estos años, desde que se hizo la reforma fiscal, que se han recaudado como producto de esa reforma fiscal. O sea, se ha eficientizado la recaudación fiscal, ha mejorado la reducción de la evasión y la elusión fiscal, pero sin embargo los gastos del Estado son siempre muy grandes, importantes, y no ha sido posible cubrir ese déficit. Y eso no tiene nada que ver con el hecho de que se cuestiona, por ejemplo, y no solo es un problema de este gobierno, se ha dicho, sino de los gobiernos pasados, de que los presupuestos están llegando desfinanciados y que se hacen ajustes o remiendos y que no precisamente tienen que ver, no hay un equilibrio entre los ingresos y los egresos. Bueno, la Constitución de la República efectivamente establece que debe de procurarse establecer un equilibrio entre los ingresos y los gastos del Estado. O sea, es digamos, un esfuerzo permanente que hay que hacer. Y yo creo que se ha hecho los esfuerzos de manera extraordinaria, pero siempre hay obligaciones que tú no las puedes evitar. O sea, nosotros tenemos que cumplir las obligaciones financieras internacionales. Tenemos que pagar 1.000 millones de dólares. Sin duda que tenemos que pagarlo, si no nos recortan el financiamiento externo los bancos acreedores. Esa es como la primera condición. Ellos te prestan para que les pagues y no te hacen nuevos desembolsos si no pagas tus obligaciones anteriores. Eso sin duda. Por otro lado, hay obligaciones que han crecido, como es el tema de la seguridad pública, por ejemplo, que sin duda es un esfuerzo extraordinario que hay que hacer. El gobierno ha aumentado, en lo que va del gobierno, cerca de 2.000 policías más. Eso implica un porcentaje altísimo de las finanzas que se drenan en ese tema de seguridad. Es un tema que se heredó y no se puede resolver de la noche a la mañana, aun cuando es significativa la reducción de los homicidios que tenemos en este gobierno. Y en ningún momento, diputado, perdone, lo que se está presenciando es el hecho de que en el manejo de los ingresos el gobierno se ha sobrepasado en la parte, por ejemplo, cuando se cuestiona de que hay demasiados programas abiertos en este momento, cuando se sabe que no hay suficientes recursos. Y a veces hasta se pone un poco en tela de duda o en tela de juicio el financiamiento de programas sociales. La verdad es que hasta estas alturas ya prácticamente estamos a año y medio, o menos de año y medio, de que este gobierno termine, y el gobierno ha funcionado, ha habido la liquidez necesaria para cubrir el gasto social. Se ha hecho un esfuerzo extraordinario por aumentar el gasto en salud y en educación, que no es populismo, como dicen algunos, sino que si queremos que el país crezca, necesitamos tener un pueblo saludable, necesitamos tener un pueblo más educado. O sea, la inversión en educación juega un papel, y también las inversiones que se hacen en educación ayudan al dinamismo de la economía. Por ejemplo, el tema de los paquetes escolares, el tema del vaso de leche, el tema de los uniformes, el tema de los refrigerios en las escuelas. Todo eso genera una dinámica económica, aumenta el consumo, aumentan las ventas.
aumenta la recaudación de los impuestos, o sea que también es un factor de crecimiento y nosotros creemos que son apuestas que deben de hacerse sostenibles. Por supuesto de que quisiéramos que esos programas se amplíen, la capacidad no se ha tenido de ampliarlo de manera suficiente, pero no se puede desmontar esos programas que son muy importantes. El Arena lo que quiere es que se desmonten los programas sociales, porque ellos dicen de que esto es populismo, pero para el pueblo salvadoreño es vital. Lo poco que se puede hacer es tirar más recursos, orientar más recursos en esta dirección de los programas de carácter social. ¿Había alguna iniciativa en la que se pretendía o se pretende que quede a través de una legislación, por ejemplo, el vaso de leche por decreto? ¿Esto es viable? ¿El FMLN acompaña esa iniciativa? El día de ayer se aprobó. Es una formulación de manera general. Es una iniciativa que se presentó. Nosotros sí objetamos el hecho de que se pretendía con esta iniciativa, digamos que el vaso de leche, que lo que se le diera a los niños en las escuelas fuera el equivalente a la capacidad nutritiva de un vaso de leche. O sea, cuando tú dices el equivalente, estás hablando de cualquier tipo de sustituto. Entonces nosotros dimos, esto tiene el propósito más bien de quitar el vaso de leche, de que la leche no sea fluida. Finalmente se estableció como el compromiso general de todas las fuerzas políticas de que estos programas sean de carácter permanente y que ¿Se puede hacer, perdón, por decreto eso? Se puede hacer. Lo único que no queda establecido es que cuál es el presupuesto. Queda establecido que en cada año el gobierno debe de, en base a sus ingresos, asignar los recursos que sean necesarios y que el Ministerio de Agricultura, por supuesto, debe de incentivar, debe de crear las condiciones para mejorar la calidad de la leche. Pero que es una formulación general, ¿no? Este gobierno lo ha hecho sin necesidad de ley. El vaso de leche se ha instituido, empezó con alrededor de 250,000 vasos de leche, el año anterior fue de 500,000 vasos de leche, hoy ya llegó a 800,000 vasos de leche para 800,000 niños, que no se hace todos los días, se hace 2 días a la semana, pero es un proceso, ese programa hay que ampliarlo. Entonces no necesitaba ley, cuando hay voluntad y hay recursos en el Estado se puede hacer. Lo que ha quedado es una ley que establece una formulación general en el sentido que todos los años el Ministerio de Hacienda debe de establecer, en coordinación con el Ministerio de Educación, por supuesto, la partida necesaria para financiar ese programa. Ahora bien, el decreto delimita, por ejemplo, a quién se le va a comprar, quiénes son, si son agricultores, si son ganaderos locales, si pueden acceder a leche en polvo, si se puede incluso importar leche en polvo. Fíjate que la iniciativa en primer lugar vino de la derecha, ¿no? Y ellos querían que quedara abierto. Al final logramos que quedara leche fluida, nacional, a productores nacionales, pero el interés de ellos era dejarlo abierto y cualquier tipo de sustituto, no solamente leche fluida, podía ser yogur, podría ser harinas con leche, podría ser leche en polvo, o sea, finalmente se orientó que es leche fluida de productores nacionales. Eso garantiza entonces que no haya posibilidad de que se importe, sino más bien que se dé facilidades para que sean los locales. Efectivamente, eso quedó asegurado, que debe de ser producción local nacional. Perfecto, vamos a una pausa. Cuando regresemos hablemos entonces de la controversia que hay alrededor de Alba Negocios y sus derivados. Vamos a la pausa. La emoción del deporte está en www.elgrafico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgrafico.com. Conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla
toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código Alive de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GD Alive, vive la información. Grupo Betriz, multiplicamos la forma de informarte. Diputado Lorenzana, esta semana, bueno, de hecho hay una publicación concreta de la prensa gráfica en uno de los titulares de esta semana donde decía que ALBA creció 254 millones de dólares en 4 años, o sea que de 1 millón pasó a 255 en medio de una situación de crisis, bueno, y una cantidad de señalamientos que hay alrededor de esto. ¿Cómo se está argumentando, cómo se explica, cómo se justifica esto, diputado? A decir verdad, yo no soy representante de ALBA, claro. No estoy en una directiva para conocer los estados financieros, pero en términos generales, por supuesto, tengo información, porque es una empresa que está siendo dirigida, en primer lugar fue creada por iniciativa de dirigentes del FMLN, fue Chafi Handal el que creó impulsó esta idea y casi la llevó a concreción porque cuando él muere prácticamente estaba esto ya por iniciar. Y entonces son dirigentes del FMLN, alcaldes del FMLN, algunos o exalcaldes, que han promovido y han impulsado esta iniciativa que tiene resultados muy positivos para el país. Y en esto, cuando se habla del crecimiento de los activos, simplemente es una manipulación informativa. Porque si tú vas a hablar del crecimiento de los activos de una empresa y lo pones como algo extraordinario, como algo fuera de serie, como algo imposible que pueda darse, sí tiene lógica cuando pierdes de vista cuáles son sus pasivos. Y eso no se ha dicho, ¿verdad? Solo hablan de los activos, pero no de los pasivos. Tampoco han dicho todo lo que ha hecho en materia de carácter social, que son gastos importantes. Entonces, esta es una empresa en la que hay un inversionista mayoritario, un socio estratégico, que es PDVSA de Venezuela, una empresa grande en el mundo en materia de no solamente de extracción, sino de distribución de combustible, que tiene, por supuesto, ese potencial para poder impulsar este tipo de proyectos. Este proyecto se impulsa en diferentes partes del mundo. Y quiero decir que con otro nombre también se impulsa en Estados Unidos. Son miles de gasolineras de PDVSA que existe en Estados Unidos. Es a través de CIFCO. CIFCO es una empresa de PDVSA, o sea, de capital, podríamos decir, 100% venezolano, que distribuye gasolina. Por ejemplo, el cuestionamiento que usted ha escuchado también es que es cómo se traslapa en términos la parte económica también con la parte político-partidaria. Luego pasamos a eso. Okay. Pero en Estados Unidos, hoy que se hizo una gran campaña más bien promoviendo, deseando la muerte del presidente Chávez cuando apareció su problema de salud, ¿qué es lo que hizo Venezuela en medio de la crisis de frío que se había generado por la nieve en Estados Unidos? Aumentar la donación a los Estados Unidos para que todos los ancianos que duermen en albergues populares en Estados Unidos pudieran tener calefacción con combustible venezolano. O sea, así pagó Venezuela esa hazaña con que se estuvo prácticamente deseando la muerte del presidente Chávez. Entonces también existe en Estados Unidos este tipo de proyectos. Ahora, si allá afortunadamente, en eso para decir algo, nunca hemos escuchado nosotros ninguna crítica ni de un partido ni de otro. Parece que ambos están de acuerdo en que eso siga funcionando. Por otro lado, también hay un enorme abastecimiento que sirve para competir con los precios en Estados Unidos.
¿verdad? Sin duda eso marca un nivel altísimo de competencia en los Estados Unidos, que es un factor importante también aquí en el país. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado acá? Quienes promueven la iniciativa en primer lugar son dirigentes del FMLN. Lo primero que hizo en aquel momento los dirigentes del FMLN, Chafik, que era el impulsor de esta idea, fue proponérselo al gobierno de El Salvador. En ese tiempo el gobierno... Que no era del FMLN. Que no era del FMLN, ¿verdad? Cuando hubo aquella crisis internacional que los precios se dispararon en el mundo, entonces él dijo, hagamos un planteamiento y solicitó y le propuso al gobierno. ¿Verdad? El gobierno, recuerdo el gobierno, ya antes el gobierno de Francisco Flores había firmado un acuerdo con Venezuela, de un acuerdo, pero nunca lo llevó, nunca lo impulsó. Lo había firmado, pero nunca lo había impulsado. Entonces, por problemas geopolíticos, por concepciones ideológicas, podríamos decir. Entonces, el FMLN lo impulsó, sus dirigentes, algunos cuadros que están ahí en esta empresa, y esto ha traído como consecuencia un crecimiento muy significativo. Pero hay que decir lo siguiente, también hay que registrar de que en este proyecto de Petrocaribe, porque no solo existe en El Salvador, existe en República Dominicana, existe en Brasil, existe en Argentina, creo que Costa Rica ya entró también, tiene la ventaja de que una parte del crédito, digamos, del producto se paga al contado, ¿verdad? Y otra parte se difiere a un plazo de 20 o 25 años. Eso te da la posibilidad de tener un crecimiento importante en tus activos, pero por supuesto tener un crecimiento en tu pasivo. Pero qué importante que se desarrollen, por ejemplo, estos activos, que se construyan más gasolineras, que se pueda generar otro tipo de proyectos. Alba está pensando incluso en la posibilidad de montar una planta de producción de fertilizantes, posiblemente la materia prima hay que importarla. Eso es importante para el país. Es crecimiento económico, es atracción de inversiones, es crecimiento del empleo. Lo que pasa es que Arena ha estado acostumbrada a que ellos, o los que financian Arena, están acostumbrados a que no puede haber otro tipo de actores económicos, ¿verdad? Por otro lado, hay que decir de que se ha hecho un enorme esfuerzo por impulsar proyectos sociales, no necesariamente que son proyectos que tienen una gran rentabilidad, sino que siempre, la mayoría, algunos de esos son gastos, pero que son importantísimos. Ya. Fíjate, ¿qué valor estratégico tiene que se haya lanzado este año el proyecto de becas? 3.600 becas para jóvenes de escasos recursos, para bachillerato y para la universidad. O sea, no es suficiente para resolver el problema educativo, sí, pero es un punto de partida. Y por eso es que nosotros creemos que debe de crearse el Sistema Nacional de Becas. De acuerdo. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, Luis Cardenal, el presidente de la Cámara de Comercio, cuestionaba el hecho de que en esto también se involucren fondos públicos, no solo privados. Vamos a una pausa, regresamos. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz.
A ver, diputado Lorenzana, le decía en el segmento pasado, Luis Cardenal, por ejemplo, cuestionaba el hecho de que acá, en medio de esto de ALBA, bueno, ha crecido, se ha formado también a la par de dineros públicos. Eso tiene que ver con, asumo, la alianza directa que hay con las alcaldías. Hay dineros públicos. Y la especulación siempre cae sobre esto de si lo que se está presenciando es una situación de lavado de dinero, o sea, en esos términos que se ha planteado también. Sí. Primero quiero decir de que este es un proyecto público-privado o de inversión extranjera e inversión nacional que se hizo de esa manera porque es como parte de las condiciones que establecen el convenio de Petrocaribe. O sea, debe haber dos partes, una parte nacional y la parte de PDVSA en este caso. Pero creo yo de que la inversión nacional es simbólica, ¿verdad? Y si yo estaría de acuerdo que si existieran condiciones, debería de sacarse en determinado momento la inversión esa que hacen las alcaldías. Si existieran condiciones, no estoy diciendo que así sea. ¿Sería conveniente? Para evitar ese tipo de especulaciones, ¿verdad? Esta es una opinión muy personal, ¿verdad? Porque yo no soy ni directivo de ALBA, pero digo, si ellos están preocupados por eso, ¿sabes cuánto han invertido las alcaldías que participan en PDVSA? ¿Cuál es el aporte que han dado? Son $185,000. Ese es el total de todas las alcaldías. Ese es el total de todas las alcaldías. Esto es una cosa simbólica. Y las alcaldías han recibido cerca de $2 millones, no en utilidades, sino que más bien en donaciones que les da el proyecto ALBA. O sea, que han recibido, podríamos decir, 10 veces lo que han entregado. Entonces, esta preocupación del señor Cardenal no es una preocupación sana, es una preocupación maliciosa, porque debería de darse cuenta que las alcaldías han recibido 10 veces más lo que han aportado. Eso está comprobado totalmente. Está comprobado, se puede documentar, ¿verdad? Se pueden presentar los cheques, porque todo eso está documentado. ALBA Petróleos es auditada por la Corte de Cuentas desde el principio. Hay que recordar una polémica que hubo hace unos años. Era presidente de la Corte de Cuentas el señor Hernán Contreras. No recuerdo, fue en creo que hace como, no en esta elección, sino que en las penúltimas elecciones, que había un intento de no inscribir como candidata a alcaldesa a Luz Estrella Rodríguez en Apopa, que estaban negándole el finiquito, porque estaba siendo auditada ALBA por la Corte de Cuentas, y ellos todavía no habían determinado de fiscalizar y tenían dudas. O sea, la Corte de Cuentas, controlada por la derecha salvadoreña, observó minuciosamente con lupa los estados financieros de ALBA desde ese tiempo y no encontraron nada, no encontraron absolutamente nada, ninguna irregularidad. Entonces hoy estos señores hacen esa acusación. Yo lamento realmente que personas que uno considera realmente serias, el presidente de la Cámara de Comercio, el presidente de la ANEP, que uno dice representan gremiales importantes de este país. Yo, sinceramente, me sintiera avergonzado, si yo perteneciera a esas gremiales, me sintiera avergonzado de tener un presidente de ese tipo en mi gremial, porque está mintiendo a nombre de todos los empresarios. El presidente de la ANEP, el presidente de la Cámara de Comercio, hace acusaciones y difama a nombre de todos los empresarios que pertenecen a esa gremial. Por lo tanto, sus agremiados deberían de preocuparse por esto. Porque si la fiscalía o la justicia salvadoreña se impone, es cierto que se ha acusado a personas determinadas, porque son personas determinadas las que han hablado, pero lo han hecho en nombre de la institución, no lo han hecho a título personal. Incluso hay campos pagados de la institución. Entonces, en ese sentido,
A nosotros nos parece totalmente irresponsable que se esté hablando de lavado de dinero, de narcotráfico. Yo creo que Arena decidió arrancar la campaña electoral de esta manera, queriendo golpear al FMLN a través de un golpe a Alba Petróleos. Esa es la decisión política, iniciar la campaña electoral de esa manera. Eso supondría entonces, o sugiere usted entonces, que la Cámara de Comercio y la ANEP se han prestado a esa estrategia. ¿O qué? Yo creo que yo no quiero asegurar que es la Cámara de Comercio y la ANEP, porque yo creo que muchos agremiados, me atrevo a decir que la mayoría de los agremiados no piensan de esa manera. Yo no voy a confesar aquí las reuniones que he tenido con gremiales que componen a la ANEP, que nos dicen a nosotros no compartimos lo que hace nuestra cúpula. Gremiales, no puedo dar los nombres porque no estoy autorizado, de gremiales que pertenecen a la ANEP que nos han dicho nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y a nosotros véannos distintos. Claro, tampoco van a salir en una polémica en contra de esos gremiales, ni nosotros les estamos exigiendo eso. Ya. Pero sí es lamentable que esto pase, ¿no? Ahora, entonces usted dice, la Corte de Cuentas audita Alba Petróleos. Está totalmente facultada para auditarla. Y pero eso es en tanto hay una relación con las alcaldías. En tanto eso. Si terminara esa relación de Alba Petróleos con las alcaldías, no tendría nada que ver la Corte de Cuentas. Ya no fuese necesario. ¿Verdad? Se audita justamente por esa presencia, ¿verdad? Porque hay un aporte de $185,000 que han dado todas las alcaldías en su conjunto y por eso han recibido en concepto de obras y financiamiento para obras concretas alrededor de $2 millones. Ayer Fabio Castillo presentó una demanda por difamación contra el director ejecutivo de la ANEP, Arnoldo Jiménez. ¿Qué esperan ustedes, en qué esperan que termine este proceso? Nosotros esperamos, la demanda exige una indemnización o una disculpa pública, porque no podemos aceptar una disculpa en privado, ¿verdad? Y si él no quiere hacer la disculpa, por supuesto que si se tiene una resolución favorable, entonces tiene que pagar la indemnización que establezca la sentencia, si es que hubiese una sentencia favorable. Nosotros no queremos hacerle daño a Arnoldo Jiménez, no tenemos ese propósito, no tenemos odio contra él, no queremos destruirlo, simplemente creemos que debe de imponerse la verdad. Y si luego de imponerse la verdad, él quiere disculparse, nosotros hasta ahí quedamos. Si no se disculpa, por supuesto, o va a pagar una indemnización o va a la cárcel, pero nosotros no quisiéramos llegar a eso. Más bien, le ofrecemos a la ANEP nuestra mano. Nosotros queremos entendernos con el sector privado. Nosotros hemos hecho esfuerzos extraordinarios como partido, hablo ya como partido político, para que haya un puente más positivo entre el gobierno y la empresa privada. Nosotros no queremos la confrontación que se ha dado entre el gobierno y el sector privado, queremos que haya un ambiente de armonía, que la empresa privada y su gremial más importante en este país podamos entendernos, podamos dialogar, podemos tener diferencias, pero podemos entendernos en una serie de aspectos. Y hay gremiales dentro de la ANEP con las que nosotros nos entendemos y las apoyamos sistemáticamente en la Asamblea Legislativa. ¿Cuáles son las señales concretas que, para cerrar este segmento, que está dando el FMLN en función de que se pueda establecer un diálogo con las principales, con el sector empresarial del país? Es decir, ¿cómo no se puede pensar de que el FMLN puede estar jugando doble en esto? Nosotros tenemos contactos, ¿verdad? Sistemáticos, ¿verdad? Yo mismo he estado reunido hace relativamente poco con el presidente de la ANEP, pidiéndole que busquemos un entendimiento, pidiéndole que se baje la confrontación con el gobierno, que hay que hacer un esfuerzo también. Yo he estado reunido también con dirigentes de la Cámara Agropecuaria, nos hemos reunido la dirección del partido con Avanza, que nosotros hemos visto una relación muy positiva. Le agradecemos al sistema financiero, incluso la apertura que ha tenido con el FMLN. Nosotros tenemos créditos con el sistema financiero, ya me refiero también al partido del FMLN,
para financiar nuestros gastos que se cubren después con la deuda política, pero necesitamos hacer gastos antes de la campaña y el sistema financiero nos ha apoyado con créditos. Tenemos una excelente relación, de tal manera de que con los agremiados hay varias decenas, para decir algo, de agremiados de la ANEP que tienen apalancamiento financiero de ALBA, ¿verdad? Que pertenecen a diferentes cámaras, a la ASI, hay incluso directivos de esas gremiales que tienen una relación económica con ALBA. Y nosotros creemos que eso debe seguirse fortaleciendo y no debemos de ver este proyecto con fines estrictamente político-ideológicos, como se pretende ver. Este es un proyecto que puede convertirse en un instrumento al servicio del país y yo creo que ALBA Petróleo, la ANEP debería de conocerlo y debería de interactuar con este proyecto. No destruye el aparato productivo, no desplaza a nadie. Ni siquiera las grandes transnacionales del petróleo han dicho que están en contra de esa competencia. Las grandes transnacionales del petróleo que han estado acá no han presentado una denuncia de competencia desleal. Absolutamente ninguna de esas transnacionales. Más bien han dicho, bueno, el mercado es así y tenemos que competir. Entonces nos parece que ANEP se ha casado con un discurso político ideológico, preocupado porque su instrumento, el Partido Arena, viene en caída, y eso no es culpa nuestra. O sea, puede ser culpa nuestra que Quijano caiga 20 puntos o más, pero porque nosotros estamos actuando políticamente, pero no es por esta razón. Entonces ellos quieren golpear porque están preocupados que su instrumento político partidario se está debilitando. Bien, hacemos la pausa comercial, volvemos con más de la entrevista en línea. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Solo quiero cerrar con una valoración suya, diputado Mari Carmen Aponte, la embajadora de Estados Unidos en nuestro país, alrededor de todo este tema del petróleo, la controversia en general. Ella lo que decía es que cualquier señalamiento que pudiera haber, por ejemplo, sobre el tema de posible lavado de dinero, es pues importante que se debería investigar y que Estados Unidos, pues, en palabras muy precisas, dice, estamos observando nada más. Sí. ¿Qué sugiere esto para el FMLN? Bueno, yo creo que son palabras de la señora embajadora muy aleccionadoras, son palabras llenas de prudencia y responsabilidad. No se suma a ningún tipo de acusación y por supuesto de que si hay una persona que está acusando, yo lo puedo entender así, que está diciendo entonces que se investigue y que presenten las pruebas. Eso es lo que hay que hacer. Si yo acuso a alguien de lavado de dinero, tengo que presentar las pruebas. Y yo así lo interpreto. Entonces, de tal manera de que a nosotros nos parece que es una opinión totalmente responsable que merece nuestro respeto. Bien, pasemos a otro caso, diputado, que ha estado también en la agenda y tiene que ver
el caso de litigio entre CEL y Enel. Y en medio de esto, una noticia que apareció esta semana también, donde se denunciaba de que el presidente de CEL, Leopoldo Samur, se había asignado para él una remuneración adicional a su salario de $4.450. Este es como un dato muy preciso en medio de todo esto. Sobre este caso en particular, ¿lo han analizado ustedes? ¿Hay alguna opinión sobre lo que está ocurriendo en el caso concreto que le estoy consultando? Y luego hablaremos entonces del litigio, desde luego. Mire, yo creo que si hay alguna irregularidad en esto, debe ser investigada, ¿verdad? Se han presentado copias de cheques, ¿verdad? Yo tengo conocimiento que quien presentó esos cheques es un señor director de CEL que se llama Tom Hopp, que es el director empresarial de Arena. Puede ser que sean datos objetivos, él los ha presentado. Bueno, en las declaraciones que vimos del señor Samur, no negaba de que tuviera, por ejemplo, esta dieta. Sí, pero quien los presenta, es quien se los entrega a Arena, porque además él es el director de Arena. Él está en la junta directiva de CEL. ¿Actualmente? Actualmente. De acuerdo. Entonces él tiene acceso a la información, siempre la ha tenido. Es director de CEL desde hace muchos años. No se le ha cambiado, aunque sea director de Arena. Está en la junta directiva de CEL. Los actos de CEL en este momento, él es también el responsable, porque es director de CEL. El director empresarial de Arena es actual director de CEL. Y toda esta información debe de tenerla, y no debe tenerla solo hoy que la presenta. Él se la presenta a don Freddy Cristiani, nos dicen a nosotros, ¿verdad? Para aprovechar el momento que se esté en el centro, la polémica, en el centro del debate, lo que está es el contrato de la GEO y Enel. Entonces tiremos esto en este momento para distraer. Nosotros no estamos defendiendo a nadie, ni al presidente actual de CEL, y habrá que investigar todo, pero no podemos distraernos. Si se presentan cheques de $4.500 y la defraudación en el GEO es de cientos de millones de dólares, es incomparable, ¿no? O sea, solo la devaluación que hicieron de la empresa cuando esto se privatiza, una empresa que valía $800 millones, la evaluaron en $400 millones. ¿La mitad? A la mitad. O sea, solo ahí se perdieron $400 millones. En el gobierno de Francisco Flores. Estamos hablando de la empresa, la GEO. La empresa GEO, ¿sí? ¿Verdad? Para privatizarla le hicieron un balú, contrataron un banco, supuestamente de esos bancos que son muy transparentes, para que hiciera el balú, la devaluaron y a partir de ahí, con $100 millones más o menos, ya los italianos se quedaron con el 36% de las acciones, ¿verdad? Y con las utilidades que les ha dado estos años, vuelven a hacer nuevas inversiones y dicen, con eso ya tienen derecho, con las mismas utilidades de la empresa, invierten más y ya tienen derecho a tener el 53%. Entonces, de eso estamos hablando. Entonces, ellos tiran un cheque de $4.500 o los cheques de viáticos del presidente de CEL, que está bien, que se investigue, pero estamos hablando de una pérdida de $400 millones para tapar lo otro. Yo creo que es muy pequeña la cortina de humo que Arena pretende tirar, ¿verdad? Porque es incomparable, realmente es incomparable. Y nosotros ayer insistimos en que la prioridad en la investigación es esto. Ayer se formó una comisión especial para investigar el caso en el GEO. ¿Y todos los partidos están de acuerdo en eso? Y Arena trató de llevar las cosas de tal manera de que se investigara todo, decían, hasta los cheques estos, y está bien. Pero ellos lo que querían es que querían justificar que no iban a votar. Finalmente tuvieron que votar, ¿verdad? Porque en esto también hay que recordar, en esta la responsabilidad principal es de Francisco Flores, el gobierno de Francisco Flores, que tiene que llegar a la comisión especial. ¿Lo van a citar el presidente? Tiene que citar si tiene que llegar. Si no llega, esta es una comisión que tiene facultades para mandarlo a traer con la policía, ¿verdad? Él y el señor Solván tienen que llegar. Si no llegan, pues la Constitución establece que se puede hacer por apremio, con el apoyo de las autoridades. Entonces,
Claro, cuando Cristiani el día lunes da una conferencia para decir estamos de acuerdo para investigar el caso de Enel, el contrato de Enel y que no vamos a tapar a nadie, uno no puede recordar que también en Arena hay un conflicto alrededor de la presidencia del partido. Y uno de los impulsores de quitar a Cristiani de la presidencia es Francisco Flores, de la presidencia del partido. Entonces, claro, ellos también en el juego de sus contradicciones se ven obligados a acompañar. No todo el mundo en Arena está de acuerdo con esa propuesta que hizo finalmente, no con una propuesta, con esa decisión que tomó Cristiani de lanzar en público. Cuando están pidiendo la cabeza de él, ¿y quiénes piden la cabeza de él? Francisco Flores y Calderón. ¿Usted supone entonces que el presidente del gobierno actualmente, Alfredo Cristiani, está utilizando esto entonces para... Claro, para que lo deje tranquilo, porque es Calderón Sol y Paco Flores quienes le están acerruchando el piso, como decimos en buen salvadoreño. Y nosotros, por supuesto, estamos de acuerdo que Arena participe. Nosotros hemos dicho que queremos que todos participen en la comisión y el día de ayer se sumó a esa comisión. Bueno, se nos agotó el tiempo. Gracias, diputado, por su participación en la entrevista en línea. Muy amable. Gracias, William, a la orden. Bueno, terminamos de esta manera la entrevista. Les invito a que nos acompañe el próximo lunes. Estará con nosotros el director del Departamento de Estudios Jurídicos de FUSADES para hablar sobre el informe que han presentado esta semana que está concluyendo. Nos vemos entonces el próximo lunes. Que descansen durante el fin de semana.